Bueno, pues hoy nos metemos de lleno en un tema complejo y urgente. Y para eso nos vamos directamente al BOE, al Real Decreto Ley 2000-2025 de 18 de marzo, que, como su título indica, establece medidas urgentes para proteger a niños y adolescentes migrantes, pero no a cualquiera, específicamente a los que llegan sin acompañamiento familiar. Exacto, menores no acompañados. Ante la llegada masiva que estamos viendo, especialmente en las fronteras del sur de España y por extensión de la Unión Europea. Un tema candente sin duda. Totalmente. Y este Real Decreto Ley llega en un momento clave justo cuando la UE está adoptando un nuevo pacto de migración y asilo. Ajá, un pacto que por cierto pone un énfasis especial en reubicar a los grupos más vulnerables y en la asistencia mutua obligatoria entre los Estados miembros. Claro, porque la situación es, digamos, complicada. En España, el número de menores extranjeros no acompañados ha aumentado muchísimo en los últimos años. Muchísimo. Para que os hagáis una idea, hablamos de un aumento del 221,4% en los últimos 8 años. Una barbaridad. Y claro, esto ha generado una gran demanda política para que se distribuyan estos menores entre las diferentes comunidades autónomas y ciudades. Por supuesto. Y ahí es donde entra este Real Decreto Ley. Nuestra misión hoy es destriparlo para vosotros, extraer lo más importante, lo que de verdad necesitáis saber sobre estas medidas. Y al grano. Exacto. Empecemos por el principio. ¿Por qué surge este decreto? ¿Cuál es la situación que lo hace necesario? Bueno, como decíamos, la razón fundamental es el aumento, la intensificación de la inmigración que viene de África. Ya había algunos acuerdos de colaboración entre comunidades autónomas para acoger a estos menores, especialmente desde Canarias y Ceuta, ¿no? Donde la presión migratoria es mayor. De hecho, entre 2022 y 2024 se transfirieron 574 menores, gracias a esos acuerdos. Sí. Pero la magnitud del fenómeno ha hecho que sea imprescindible una ley que establezca un marco más claro y, si es necesario, obligatorio para la distribución de estos niños y adolescentes. Claro. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué le permite al Estado tomar estas medidas? ¿En qué se basa legalmente este decreto? La base legal es sólida. Por un lado, la Constitución española, en su artículo 149.1.2, le da al Estado la competencia exclusiva en materia de inmigración. Ajá. Y por otro lado tenemos la obligación de priorizar el interés superior del niño, un principio fundamental recogido en el artículo 39.4 de la Constitución y en el artículo 2 de la LOPJ-MEM, la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor. Vale, entiendo. O sea, que el Estado tiene la potestad en inmigración, pero las comunidades autónomas también tienen responsabilidades importantes en áreas como la atención social, la salud, la educación y la protección de estos menores. ¿Cómo se equilibran estas competencias? Buena pregunta. Este decreto ley intenta coordinar ambas responsabilidades. ¿Ya? Establece mecanismos para que cuando la llegada masiva de menores desborde la capacidad de una comunidad autónoma, otras puedan colaborar en la acogida. Porque claro, las comunidades tienen sus propias competencias en materia de servicios sociales, salud, educación. Pero la inmigración es cosa del Estado. Este decreto intenta que ambas cosas funcionen de la mano. Tiene sentido. Y otra cosa que me llama la atención es que este decreto se basa en la extraordinaria y urgente necesidad. ¿Qué significa esto en la práctica? ¿Por qué se justifica esta urgencia? Pues significa que la situación actual, con un número tan elevado de menores llegando sin acompañamiento, está poniendo muchísima presión sobre los sistemas de protección de algunas comunidades autónomas. Claro. Y esto requiere una respuesta rápida y eficaz. No se puede esperar los trámites de una ley ordinaria. Ya, entiendo. Entonces, ¿cuáles son las principales medidas que introduce este Real Decreto Ley para abordar esta urgencia? Lo más importante es la creación de un mecanismo para declarar una contingencia migratoria extraordinaria. Ajá. Esto se activaría cuando el sistema de protección de una comunidad autónoma se vea superado. ¿Y cuándo se considera superado? Pues cuando supera en 3 veces su capacidad habitual para atender a estos menores. ¿Y cómo se define esa capacidad habitual? Bueno, esta capacidad se define en la nueva disposición adicional 1/10 de la LOEX. Vale. Y se calcula anualmente a nivel nacional en función de varios factores. Ya veo. Entonces, supongamos que se declara esta contingencia migratoria extraordinaria. ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo se decide a dónde se traslada a los menores? Aquí hay 2 posibilidades. Primero, se intenta llegar a un acuerdo unánime en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. Ajá. Esta conferencia reúne a representantes del gobierno central y de las comunidades autónomas. Vale. Si ponen de acuerdo, perfecto. Pero si no hay unanimidad, entonces entra en juego el gobierno central. O sea que si no se ponen de acuerdo las comunidades, decide el gobierno. Exactamente. Y lo hace basándose en una serie de criterios objetivos que la propia ley establece. ¿Y cuáles son esos criterios? ¿Qué se tiene en cuenta para decidir a qué comunidad autónoma se envía un menor? Bueno, son varios factores. El principal es la población de la comunidad autónoma.
que tiene un peso de 50%. La mitad, vaya. Sí, es el factor más importante. Pero también se tiene en cuenta el nivel de renta, la tasa de paro y una valoración del esfuerzo previo que ha hecho esa comunidad en la acogida de menores no acompañados. O sea, que se premia a las comunidades que ya han acogido a más menores. En cierto modo, sí. Se busca un reparto equitativo y solidario. Tiene sentido. Además, se considera la capacidad de acogida disponible en cada comunidad, es decir, cuántas plazas libres tienen en sus centros de protección. Claro. Y por último, se aplican ponderaciones negativas para Melilla y las Islas Baleares, Ok. por su situación geográfica particular. Melilla, por ser una ciudad fronteriza con una gran presión migratoria, y las Baleares, por su insularidad. Entiendo. O sea, que se busca un reparto que tenga en cuenta diferentes factores, no solo la población. Exacto. Y una vez que se decide el traslado, hay un protocolo a seguir. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso? Sí, la ley establece un plan de respuesta solidaria que marca los pasos a seguir. Lo primero es la inscripción inmediata del menor en el registro de menores extranjeros no acompañados. ¿Y eso cuándo se hace? En un plazo máximo de 24 horas desde que se identifica al menor. Rapidísimo. Sí, es crucial actuar con rapidez. Y a partir de ahí, el traslado a la comunidad de destino debe realizarse en un plazo máximo de 15 días. Vale. Pero antes del traslado hay que hacer una serie de cosas. Hay que escuchar al menor para ver qué opina él sobre el traslado. Claro. También hay que escuchar a la comunidad de destino para que puedan prepararse para la llegada del menor. Ya. Y por supuesto hay que informar al fiscal para que vele por los derechos del menor. Sé que hay todo un proceso legal que se debe seguir. Exacto. No es un simple traslado. Hay que garantizar que se hace con todas las garantías. Y hablando de garantías, ¿quién se encarga de la tutela de estos menores una vez que son trasladados? La ley es clara en este punto. Las comunidades autónomas tienen la obligación de acoger y atender a los menores que sean trasladados a su territorio. Ya. Y eso incluye asumir su tutela, es decir, hacerse responsables de su cuidado y protección. ¿Y en qué plazo deben hacerlo? Dentro de los plazos marcados por los criterios de aplicación del Plan de Respuesta Solidaria. Entiendo. Y hablando de apoyo a las comunidades, se menciona en el decreto un fondo de compensación para las comunidades que acojan a más menores. ¿Cómo funciona esto? Sí, se crea un fondo dentro del Ministerio Responsable de Niños y Jóvenes para compensar económicamente a aquellas comunidades que superen su capacidad ordinaria de acogida debido a estos traslados. O sea, que reciben dinero extra por acoger a más menores. Exacto. Mm. Pero hay una condición. Solo se compensa a las comunidades que tengan una capacidad de acogida superior a la media nacional por cada 100.000 habitantes. Tiene sentido. Se premia a las que ya están haciendo un esfuerzo. Exacto. Y para 2025 se ha destinado una partida inicial de 100 millones de euros para este fondo. Nada mal. Una ayuda importante para las comunidades. Y ya para terminar, me gustaría aclarar una última duda. ¿Cómo se decide cuál es la capacidad ordinaria de acogida a largo plazo? ¿Cómo se calcula esa capacidad para cada comunidad autónoma? Pues en ausencia de un acuerdo unánime en la conferencia sectorial, se calculará anualmente la capacidad ordinaria de cada comunidad autónoma en función de su población total en comparación con la ratio nacional de población total por el número máximo de menores no acompañados atendidos a nivel nacional. Suena complicado. Lo es un poco, sí, pero básicamente se busca que la capacidad de acogida de cada comunidad sea proporcional a su población. Tiene sentido. Esta capacidad ordinaria se aprobará anualmente por Real Decreto después de informar a la conferencia sectorial. Y el gobierno central puede obligar a las comunidades a acoger a más menores de los que les corresponde según su capacidad ordinaria. Esa es la clave. La ley establece un límite a la capacidad del gobierno central para imponer traslados. Más allá de 2025 y su posible prórroga de un año, el gobierno central no podrá imponer de forma unilateral el traslado de menores o la asignación de la tutela a comunidades autónomas que ya tengan una tasa de ocupación de plazas de acogida para todos los menores, no solo los extranjeros no acompañados, por encima de la media nacional por cada 100.000 habitantes, a menos que haya un acuerdo unánime en la conferencia sectorial. O sea que el gobierno no puede imponerse sin el acuerdo de las comunidades. Exacto. Es un sistema que busca el equilibrio entre la responsabilidad del Estado y la autonomía de las comunidades. Interesante. Antes de terminar, ¿hay algún otro punto importante de este decreto que debamos mencionar? Sí, un par de cosas. Se establece un plazo de 3 meses para aprobar los criterios de aplicación del Plan de Respuesta Solidaria, es decir, los detalles de cómo se van a llevar a cabo los traslados. También se indica que los traslados que sean necesarios tras la entrada en vigor de esta ley deben realizarse en un plazo máximo de 1 año. Y por último, se introduce una modificación en la Ley Orgánica de Extranjería.
La modificación. Se añade un nuevo delito para aquellas entidades o personas que trabajen de forma regular con menores no acompañados y no informen a las autoridades sobre su ubicación. O sea que ahora es obligatorio informar sobre el paradero de estos menores. Exactamente. Es una medida para evitar que los menores se pierdan en el sistema o caigan en manos de redes de tráfico de personas. Me parece una medida lógica. Bueno, pues creo que hemos cubierto lo más importante de este Real Decreto Ley. Sí, creo que sí. En resumen, podemos decir que esta ley busca establecer un mecanismo urgente para distinguir a los niños y adolescentes migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas cuando una de ellas se ve desbordada. El objetivo es garantizar su protección y una atención adecuada, buscando un equilibrio entre la responsabilidad estatal en inmigración y las competencias de las comunidades en la protección de menores. Totalmente de acuerdo. Es una medida compleja, con muchos detalles, pero creo que hemos conseguido dar una visión general de lo que implica. Sí, en una buena síntesis. Y para que no te pierdas ningún detalle de este y otros temas cruciales, y para que estés al día de todas las publicaciones oficiales, te recomendamos encarecidamente suscribirte al canal BOE 24 horas. Sí, es la mejor manera estar informado al minuto. Es la fuente directa de la información, sin intermediarios, sin filtros. Ahí encontrarás todo lo que se publica en el BOE al instante. Y así nadie te lo tendrá que contar. Exacto. Con esta recomendación fundamental llegamos al final de este Deep Dive Express. Esperamos haberte dado las claves para entender lo más importante de este Real Decreto Ley. Hasta la próxima. Hasta la próxima.